Muy bien, seguimos conversando acerca del plan metropolitano, pero estamos viendo que para incluso aplicar el plan, para que efectivamente el plan, que es un intento de la posibilidad del Estado de recuperar capacidad de hacer ciudad, como dice Javier Sota, pues quizás requiera algo más que el plan mismo, no lo sé. ¿Cómo ve este asunto, Pablo Secada, que ha estado en la Municipalidad de Lima todo este tiempo? Yo lo que diría es que esta es la política pública más importante de la ciudad, ¿no? Que a partir de un plan urbano se puede hacer un plan de transporte. Voy a poner un ejemplo. El plan coincide y ayuda a concretar la zonificación del Lurín, no del Valle del Lurín, sino del sur del Valle del Lurín. Hay 5.000 hectáreas, 2.000 de las cuales se pueden dedicar a industria, que requieren que se amplíe el tren eléctrico, ¿no? Que requieren un periférico y que requieren obras en la carretera. ¿Cómo sabes qué obras de transporte tienes que hacer si no sabes hacia dónde va la ciudad? No. Esas 2.000 hectáreas que menciono equivalen a toda la industria que hay en Lima hoy. O sea, entre Argentina, Venezuela y Colonial hay la misma cantidad de industria que va a haber en Lurín. Claro, esa industria es la industria de la sustitución de importaciones, pequeñas fabriquitas, ¿no? La industria moderna es una industria de lotes más grandes. Yo lo he dicho alguna vez, empresas, una empresa japonesa, una empresa coreana tenían interés en hacer plantas de ensamblaje en Lurín. Eso se podría concretar si ese plan se aterriza. Entonces en Lurín podrías tener centros de educación tecnológica para jóvenes. O sea, la ciudad pasa a ser otra cosa. Vamos a pensar ahora en la gente más humilde, el que llega y ocupa un cerro. Él no invade, a él le vende un traficante. Un traficante que tiene conexiones con el alcalde de turno, tiene conexiones con el Congreso, tiene conexiones con jueces, o sea, un mafioso. Y ese señor pasa 10, 15 años a tener títulos que le permiten tener agua. La empresa de luz le pone la luz típicamente más rápido que el agua, no, es privada, funciona mejor. No tiene caminos, no tiene muros, se le puede caer el cerro encima, hace ellos mismos sus muros con pircas. Todo eso cambia con un plan. Un plan que tiene que ser efectivo, y no me refiero solamente a que sean las leyes, tiene que ser efectivo porque tiene que haber la voluntad política de concretarlo. ¿Qué otra forma de verlo como economista? Permite predecir. Si yo sé cuándo va a cambiar la zonificación de mi barrio, cuándo puedo hacer un piso adicional, puedo predecir cuándo ahorro, cuánto ahorro, en qué invierto, en qué no invierto. Si no sé eso, estoy fregado. Si no sé si me van a cambiar la zonificación y se vuelve comercial o se vuelve lo que sea, no tengo ninguna posibilidad, y mi vivienda es mi activo más preciado. O sea, para una persona de ingresos bajos, sobre todo, su vivienda es su gran activo. Si el valor de ese activo se desconoce porque no hay un plan, ¿cómo puedo invertir, cómo puedo gastar, cómo puedo ahorrar? Bueno, pero nuevamente, ¿cómo hacemos para que el plan sea ejecutable, para que efectivamente el Estado o la municipalidad tenga la capacidad de planificar, de prever estas cosas, de que esto no sea tomado por la informalidad? Bueno, para empezar lo estamos haciendo ahorita al socializarlo, ¿no? Este plan debió empezar antes, lamentablemente no se hizo así, empezó un poco después, ¿no? Se debió hacer por concurso, no se hizo así tampoco, pero la mayoría de especialistas a los que he consultado me dicen que el plan tiene más virtudes que defectos, lo conversábamos antes de cámara también ahora. Entonces, lo primero que tiene que saber la gente es que esto no es un documento que han hecho unas personas ahí en el teatro, en el Parque de la Exposición, ¿no? Que se va a guardar en un cajón. Ese es un documento que es un intento serio porque Lima tenga un norte, tenga una hoja de ruta, como decía Jorge, y que vale la pena que todos sepamos que existe y cómo nos conviene. Eso no es un reto trivial, digamos, en un país sin instituciones, pero hay que hacer el intento, hay que ir a los medios, hay que difundirlo. Porque nos corremos el riesgo que venga la siguiente administración y decida que se va a un cajón. No. Te pongo un ejemplo, hay una visión de qué hacer con la Costa Verde. Y esa visión esta administración no la siguió, ¿no? En vez de convocar a privados para que hicieran inversiones y hacer las inversiones públicas que está haciendo la administración, todas salvo los espigones, optó por una inversión pública sola, ¿no? Entonces la Costa Verde va a funcionar en el verano, el resto del año vamos a mirar los puentes y las luces y los malecones vacíos, ¿no? Sí, pues. Entonces eso que no vuelva a pasar, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero digamos, un problema previo es cómo hacer efectivamente para ejecutar el plan. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Ya hemos hablado de adelantarnos a las invasiones, planificar la expansión, el crecimiento de la ciudad. Pero al mismo tiempo se está planteando la densificación de la ciudad. Es decir, no solamente planificar la expansión, sino que esta expansión se haga hacia arriba, ya no hacia los costados. Eso es lo que se entiende.
lo que a su vez permitiría la creación de más áreas verdes. Es una de las ciudades que tiene menos áreas verdes en el mundo, entiendo, Lima, ¿no es cierto? Entonces hay que aumentar las áreas verdes. Pero ¿cómo haces para incrementar las áreas verdes en una ciudad que ya está, digamos, donde no hay vacíos para utilizar en ese sentido? Sí, yo creo que las oportunidades que tiene la ciudad para reconvertirse generan justamente posibilidades de crear nuevas áreas verdes, ¿no? Por ejemplo, en una manzana industrial donde los ocupantes ya quieren por voluntad propia trasladarse a una zona industrial nueva, por ejemplo, ¿no? Y las zonas industriales que están, la mayoría de ellas ubicadas en zonas centrales, ¿no? Se puede reconvertir, cambiar los usos y crear zonas de vivienda con edificaciones que tengan por lo menos 50-60% de área libre, ¿no? Pero son edificaciones altas. Tú puedes tener, ¿no?, lotes pequeños, casitas que ocupan 50% de eso, más pistas, y probablemente tengas solamente 10% de áreas verdes. A ver, teníamos una imagen, a ver si la producción nos sigue en la discusión, teníamos una imagen de la densificación que nos habían enviado desde el plan. Este es el río Rímac, que representa una oportunidad de desarrollo para la ciudad. Actualmente es una zona con categorías más de usos residuales, ¿no?, y de transporte, pero ese debería ser el gran espacio público de la ciudad. Y aprovechar, por ejemplo, que se está haciendo la vía Parque Rímac, ¿no?, el Parque Cantagallo que se va a ejecutar, donde podría instalarse infraestructura para los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuperar el río, como todas las ciudades que tienen ríos, la ciudad mira hacia el río, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar en Lima. No puede ser simplemente un corredor de transporte masivo, ¿no? El siguiente. Esta es una tremenda oportunidad que tiene la ciudad en los lugares donde van a coincidir flujos de transporte masivo. En el sur de Lima, en la vía Panamericana, entre la llegada de Atocongo y de la vía expresa que va a empalmar con la Panamericana, hay una distancia de 800 metros entre esos dos puntos. Ahí pueden llegar a ver 200.000 personas por día, porque ahí va, ya actualmente está la línea 1 del tren eléctrico, va a llegar el metropolitano cuando se expanda la vía expresa. Por la carretera Panamericana puede entrar el tren de cercanías y ahí empalmar con la línea 3 del metro, puede llegar los buses interprovinciales, ¿no? Entonces toda esa confluencia de grandes flujos de transporte puede generar una centralidad nueva en el sur, ¿no? Y eso nos lleva al nuevo esquema de centralidades que tiene que surgir en la ciudad. No puede ser que solamente el centro no tenga servicio, comercio, trabajo. También la Lima Sur, la Lima Este, la Lima Norte requieren estos polos de desarrollo, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es lo mismo. Ahí se ve la línea roja, la línea 1 que ya existe, y los otros proyectos que ya están en curso, ¿no? La expansión de la vía expresa también. Luego, este nuevo esquema de confluencia de líneas de transporte genera puntos de intercambio que son intermodales, estaciones intermodales donde uno va a poder bajar del metro y sin tener que salir de la estación, entrar al bus, ¿no?, entrar a otro sistema que permita llegar a su destino desde extremos de la ciudad. Esa es la estación central, ¿no?, donde podría coincidir. Va a coincidir la línea 2 con el metropolitano y los corredores de buses. De acuerdo. Siguiente. El patrimonio, por ejemplo, ¿no? Tenemos carencia de recursos para el patrimonio, pero podemos en nuevos modelos, con aprovechamiento de algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, en Mateo Salado, que tenemos frente a la Plaza de la Bandera. Si es que la Plaza de la Bandera se concesiona, ¿no?, para que en el subsuelo pueda haber estacionamientos, un centro comercial y un museo de sitio, esto puede generar, ¿no?, con inversión privada, esto puede generar recursos para recuperar el sitio arqueológico. De acuerdo. Siguiente. Y generar este modelo de densificación alrededor de la Huaca con nuevos parámetros urbanísticos que permitan tener mayor transparencia y mayor cantidad de áreas libres en ese tejido. Si es que no sean nuevos parámetros urbanísticos, se van a densificar los lotes pequeños con edificios que no van a generar área libre, ¿no? Por eso es que mencionamos que sí se puede densificar y generar mayor superficie verde. Siguiente. Este es el esquema, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, en 2 hectáreas, 116 viviendas pequeñas, y 10% de área libre. O puedo tener 320 viviendas en la misma área con 50% de área libre. Es decir, con edificios. Con edificios, ¿no? Es un uso mucho más racional del suelo. Yo creo que cualquier ciudad sostenible del mundo aspira a esto antes que crecer en baja densidad. De acuerdo. Creo que con esto terminamos, ¿o hay más? Y las zonas de Lurín, ¿no? La zona de Lurín. Sí, un modelo de cómo en la zona se tiene que desarrollar áreas industriales, áreas de parque tecnológico y áreas también residenciales, ¿no? Entonces esta mezcla de usos va a permitir que pueda surgir un polo industrial en condiciones óptimas. De acuerdo. Entonces, regresamos a la pregunta original. Hay que densificar incluso para generar más áreas verdes.
¿Cómo densificamos? ¿Hay instrumentos para eso? ¿Hay políticas para eso? Sí, se están identificando áreas de transformación de uso, donde se tienen que crear unidades de gestión y se tiene que estimular la acumulación de lotes, ¿no? Porque en los lotes pequeños se densifica mal. Entonces, cuando hay lotes más grandes, salen mejores edificios y es posible generar más superficie verde, ¿no? Por eso es importante que se gestione el suelo. Con proyectos aislados... Se gestiona el suelo. ¿Qué significa esa frase? No se entiende. No solamente tenemos que abocarnos como municipalidad a hacer proyectos viales o hacer proyectos de parques, sino tenemos que entrar donde está la propiedad privada. Porque donde está la propiedad privada hay una lotización muy menuda, hay una zonificación que no corresponde con la dinámica de la ciudad y tenemos que cambiar eso. Entonces tenemos que cambiar con nuevos parámetros, con nueva zonificación y a partir de eso crear condiciones para que los mismos privados, ¿no?, empiecen a acumular lotes, empiecen a aprovechar que va a pasar, por ejemplo, la línea 2 del metro que pasa por la carretera central, ¿no?, que pasa frente a zonas residenciales de muy baja densidad, ¿no? Obviamente están desaprovechando que va a pasar una infraestructura de $6.500 millones y que debería representar unos ejes metropolitanos importantes porque el suelo corresponde a hace 20 años, ¿no? Como se ha normado el suelo, es de una ciudad de baja densidad, una ciudad pobre, una ciudad donde no pasa nada. Ahora, donde van a pasar esas infraestructuras hay que cambiar las condiciones del suelo para que surjan nuevos edificios, para que surjan usos mixtos, para que surja más área verde. El plan, digamos, de alguna manera establecería ese destino para toda la ciudad, es decir, cada espacio de la ciudad tendría su nueva para zonas estratégicas, para zonas estratégicas. Para zonas estratégicas. Eso es más fácil hacerlo en los ejes de movilidad, por ejemplo, ¿no?, donde los 16 millones de viajes diarios se van a concentrar. Es más fácil hacerlo en las concentraciones comerciales, ¿no? Entonces estamos identificando cuáles tienen que ser estas zonas para desarrollar los planes de transformación de usos. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa. Seguimos conversando entonces con nuestros invitados sobre el tema de cómo vamos a tener en el futuro una ciudad ordenada, planificada, con este plan al año 2035. Está este asunto de Lurín, ahí habría hay la idea de crear parques industriales, ¿no? Eso es fundamental. Veo que también en Ancón han planteado una solución con viviendas, todo una cosa, una especie de ciudad, además ecológicamente avanzada, con grandes cantidades de áreas verdes. ¿Eso es un proyecto que han desarrollado o cómo es la cosa? ¿Quién puede saber eso? Eso viene, el Plan Regional de Desarrollo Concertado, ¿recuerdas? Hablamos de eso alguna vez, el que dirigió Henry Pease, ¿no? La visión regional establecía dos grandes áreas de crecimiento poblacional que complementaban la densificación, que la llamamos las ciudades autosostenibles del norte, en Pampas de Ancón, y la del sur, Pampas de Lurín y San Bartolo. ¿No? Autosostenibles porque tienen áreas productivas, no son solo dormitorios, tienen vivienda, equipamiento, salud, conectividad, un tren de cercanías que los lleva incluso a la periferia de la región, o las conecta con Lima, o sea, se autosostienen. Entonces, y en particular tienen una política especial, deberían tener, dirigida al sector menos solvente, para que no haya invasiones precisamente. Porque, hablando de ese momento, ¿quién te densifica la ciudad? El mercado. Porque le pones parámetros, acumulación de lotes, premios, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la demanda que no puede pagar eso? Con la demanda del 1,5 millones de limeños que en los próximos 10 años, medio millón no pueden pagar. ¿A dónde van a ir? Para que no sean justamente clientes de los traficantes. Tienen que ir a una política de vivienda municipal y del Estado en zonas como las ciudades autosostenibles, en las cuales se plantean condiciones para este sector, de modo tal que no tengas tú un crecimiento por invasión, ¿no? El problema para mí de todo esto, Jaime, es que la gestión que viene no cree en la planificación. A mí lo que me preocupa es que Castañeda no cree en la planificación, ¿ya? Y tiene que hacerlo porque de lo contrario no hay dotero. O sea, quien va a gobernar las ciudades del caos. Lima no necesita ya más hospitales, más escaleras, estuvo bueno. Ahora Castañeda era otra ciudad, ¿no? Sí, con medio millón más de habitantes, ¿no? Y lo que hemos escuchado son muy pocas propuestas. Yo creo que esto, lo del plan, le ofrece una excelente hoja de ruta, Castañeda, que puede reajustar si quiere, ¿eh? Por ejemplo, hablando de planificación, Lima no es solo Lima a estas alturas, Lima es el Callao también, Lima-Callao, la unidad es Lima-Callao, y no hay ninguna entidad administrativa que reúna a las dos, ni siquiera la autoridad de transportes, porque no existe una autoridad única de transportes. Y hay un problema serio, por ejemplo, en el acceso al puerto del Callao, que tiene que ver con la competitividad del país, ¿no es cierto?, las exportaciones, las importaciones. Y eso, ¿quién lo planifica? Eso está, por ejemplo, acá en el plan urbano, es decir, se necesitaría un conjunto de obras, terrapuertos, conexión
ferroviaria a los terrapuertos, accesos, en fin, no sé, eso está. Está, pero justamente por lo que mencionas, por esa condición absurda de que hay dos jurisdicciones dentro de una misma ciudad, lo que proponga Lima Metropolitana no puede ser normativo en otro territorio, como el Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos dejándolo a nivel de recomendación, la ampliación del puerto, del aeropuerto, ¿no? Pero esperamos que la siguiente gestión del Callao también se pueda vincular al desarrollo, porque la ciudad funciona como una sola. Es absurdo hacer dos planes urbanos. Tiene que ser un solo plan urbano. ¿Es una sola ciudad? Sí, definitivamente. Sí, no sé la fecha en la cual se crea la provincia constitucional del Callao, pero evidentemente era una realidad geográfica y urbana absolutamente distinta. Hasta los años 60 había gente que le decía a la avenida colonial la carretera, porque efectivamente de una ciudad a otra era una carretera y asaltaban al final. Pero entonces se necesita un salto cualitativo en la normatividad del territorio. Así es. Obviamente la chalaquitud existe y la limitud existe, pero habrá un acuerdo en que se establezca efectivamente una sola unidad para este organismo que es único. ¿Dónde está la frontera entre Lima y Callao? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, creo que ese es un punto también que el plan implícitamente lo pone, porque es una reflexión orgánica sobre todo este territorio. Por ejemplo, hay proyectos que me parece que llegan hasta la frontera de Lima y Callao, ¿no? Me parece que el proyecto, el corredor que va de la Molina, la avenida Javier Prado, el proyecto de Granani y Montero, que va por la Marina, llega hasta la frontera porque no puede pasar más allá porque fue la Municipalidad de Lima pero que es un absurdo. Tienes una supervía que de pronto se estrella contra la nada, ya no puedes ha habido ninguna coordinación entre el proyecto de la Costa Verde de Lima con la del Callao. En absoluto. El gobierno central ha invade permanentemente los fueros de la ciudad. Es uno de los pocos países del mundo en que el gobierno central se mete en cuestiones urbanas, y en este caso no ha habido ninguna coordinación. Y con respecto a lo que decía Pablo, en relación a que se han invertido los factores en cuanto a la Costa Verde, ha sido un plan estructurador que viene del 2009. En este plan estructurador hay una definición fundamental que define, y no podía ser de otra manera, por lo menos yo suscribo esto, y seguramente algunos de los que están acá también. La Costa Verde es un espacio público, básicamente es un espacio público, es borde de ciudad, es balcón hacia el mar. Ahora bien, ¿caben inversiones privadas ahí? Sí, pero sin que de ninguna manera se desvirtúe el carácter de espacio público de la playa de Lima. Entonces, en este momento lo que ha hecho la ciudad es invertir en la habilitación urbana, vamos a decir así. Y no estaba hablando de teoría. En este momento Magdalena hace mistura ahí, no sé qué les cobrará a los de mistura, está el del Circo del Soleil, y no sé qué les cobrará, y pueden haber otras actividades que pueden ser privadas, pero siempre de uso público, pero no se puede privatizar, y no puede haber peaje tampoco en la Costa Verde, ¿no? ¿Cuál es? Digamos, no necesariamente hay una contradicción entre el espacio público y el privado. Por ejemplo, yo no conozco mejor espacio público en Lima que el Arcomar. Ahí va todo el mundo, es un espacio público donde todo el mundo quiere ir. O los centros comerciales. Son espacios públicos, por definición, en donde la gente va y se pasa todo el día. Correcto. Entonces, totalmente no hay contradicción, al contrario. No hay ninguna. Precisamente el Larcomar es un excelente ejemplo. Yo quisiera, ya como ciudadano, que hayan 3 o 4 Larcomares a lo largo. Pero no, es que a veces la privatización implica sí efectivamente la captura del espacio. Por ejemplo, la Marina, que ahí ha privatizado esa playa. Y no solamente ha privatizado la playa, sino que es la causante directa de que Barranco haya perdido su arena. Ahí tienes un problema, por ejemplo, serísimo. Y yo no soy especialista, pero he conversado con especialistas que la causa de la pérdida de arena en Barranco ha sido la marina que se construyó ahí. Pero a la larga, en el largo plazo, digamos, yo imagino toda la bahía de Lima llena de veleros, digamos, tiene que haber marinas. ¿Cómo no va a haber marinas en esta? Pero tendría que haber marinas al norte, donde no hay playas, y no precisamente ahí. Bueno, no sé, eso es otro tema, claro. Bueno, en realidad, mira, sobre el tema de las inversiones, justamente uno de los datos que daba el plan regional es que Lima necesita 50.000 millones de inversión, ¿ya?
vivienda, transporte masivo, demolición urbana, etcétera. Y la única manera de mover eso es con alianzas público-privadas, no hay otra. Claro. Lo que tienes que hacer tú es poner los parámetros muy claros. Eso es que no existe. ¿No? Claro. Sí, pues de acuerdo. Y aplicarlos en la Costa Verde, por ejemplo. Pablo, tú fuiste refutado. No, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que haya, por ejemplo, un restaurante que está en la playa, como ocurre hoy día, que va básicamente destruido una playa, eso es lo que no queremos, ¿no? Claro. Pero sí queremos que haya inversión privada que complemente la inversión pública en la Costa Verde, ¿no? Pueden haber miles de espacios públicos y pueden haber otro tipo de inversiones. Pero un ¿no? restaurante, ¿es un espacio público o privado? Sí, pero no puede estar entre el... Es un espacio público. No puede estar entre el camino y el mar. Ya, ¿no? pero lo puedes poner en la Pero punta del bueno, espigón, por como ejemplo, el caso ¿no? de La Rosa Náutica. ¿cómo se llama? La Rosa La Rosa Náutica, Náutica, claro. o puedes hacerlo pues bien pegado a los... Pero eso es justamente lo que hace un plan. El plan te dice cómo lo vas a hacer. ¿no? Claro. Pero no puede venir un señor, ¿no? Coimear al alcalde de Barranco del momento y hacer su edificio ahí, ¿no? De acuerdo. O sea, eso es lo que no queremos, ¿no? La inversión que podría haber en la Costa Verde con un plan así público-privado es millonaria, ¿no? Y Jorge ha mencionado el dato, ¿no? Y quería referir a experiencias que he tenido como regidor. Hay interés de fondos internacionales en inmuebles, en transporte, de fondos nacionales. Las AFP se morirían por poder participar en el desarrollo inmobiliario de Lima, en el desarrollo de transportes, ¿no? En el desarrollo de estos espacios públicos. Cuando hablas con urbanistas acá y fuera de acá, ¿no? Yo tuve una oportunidad hace 4 años de escuchar a Jorge y a otros urbanistas en una conversación entre ellos de horas, muy interesante, y he hablado después con otros. ¿Y qué te dicen de Lima? Lima monumental, Lima precolombina, Lima que tiene mar, Lima que tiene 3 ríos, Lima que tiene 10 millones de personas. No piensan en Lima y Callao, piensan en Lima, ¿no? Todos quieren estar en los zapatos de José, ¿no? Y poder hacer un plan así, ¿no? Entonces, tenemos que entender la importancia de esto. Esto es una llave que puede abrir una oportunidad inmensa de inversión. Y no me refiero solo a estos grandes proyectos. Tú decías, ¿por qué no hay Larcomar? Yo soy socio de una pequeña empresa de asesoría financiera. Hace unos años hablamos con el principal operador de malls de Brasil, que está dispuesto a invertir $70 millones en un mall en San Miguel. ¿Por qué no ocurre? Porque hay un problema de derechos de propiedad. Una familia está peleada entre ellos y no se deciden a actuar, la municipalidad y un club de tenis. Así es, acá te puedo poner 300 ejemplos. Entonces, si tú empiezas a facilitar que se tomen esas decisiones, empiezas a poner planes que aclaran qué va a pasar en esa zona, la inversión viene. Sí, pues, de acuerdo. Y olvídate de la cantidad de dinero que hay para hacer esto. O sea, los fondos grandes y las AFPs tienen para meter miles de millones de dólares en esto sin ningún problema, ¿no? O sea que incluso este plan, pese a ser de largo plazo, si realmente se aprueba, se puede convertir en un factor de reaceleración de la economía en el corto plazo, porque empezarían a venir inversiones, claro, pero en el corto plazo, pero en el mediano. No, Jaime, pero fíjate, si me permites, una cosa fundamental es que corto, mediano y largo plazo está eliminado de acá, porque el largo plazo comienza hoy día. Sí, pues, y una claro. ventaja que tiene este plan es que ya tiene proyectos específicos donde obviamente el capital privado va a ser el actor fundamental. Ahí no cabe la menor duda, ¿no? Eso es lo que te quería decir. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, y regresamos.